importancia de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben, hermanos, que es importante la palabra de Dios? ¿Verdad que es importante atender la palabra de Dios? Es necesario atender la palabra de Dios. Pero este tema, hermano, que yo le quiero compartir, no nada más va para el que está empezando a oír la palabra de Dios, sino que quiero generalizarlo. Quiero que todos aprendamos que no nos podemos burlar de la palabra de Dios. Hay gente, hermano, que se burla y cuando se burla de la palabra de Dios, no es que echa carcajadas, no, sino que hacen burla con sus acciones. Esa es la, ahora sí que es lo que más duele, ¿verdad? La burla, de que sabe cosas que dice la palabra de Dios, pero se burla, o sea, no le toma la importancia a la palabra de Dios. Y hoy, hermano, quiero hablarle acerca de este tema que le pusimos, hermano, no te burles de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor dice en su palabra, ya lo vamos a ver, que traerá juicio a aquel que conociendo la verdad practica todo lo contrario. Dice la Biblia, hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno, hace lo malo. Y ese ay, hermano, significa castigo. Ese ay significa justicia divina. Ese ay significa que de Dios no te puedes burlar. Que es más importante obedecer la palabra de Dios que obedecer cualquier otra cosa. Es importante, hermano, obedecer a Dios. Dice la Biblia que es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, hermano, el ser humano siempre prefiere agradar más al ojo humano, al que lo ve, que a Dios, que piensa el hombre que no lo ve. Y sin embargo, hermano, nosotros nos damos cuenta que Dios sí nos ve. ¿Cuántos están conscientes de eso, hermano? ¿Está consciente de que Dios lo ve y que usted ha oído muchas cosas que se le han enseñado con la palabra de Dios? Usted ha oído mucho, hermano, ha oído bastante de la palabra de Dios. Hay pastores que ya no sabemos ni cómo enseñarlo. Ya hay pastores que ya no sabemos ni de qué manera ahora sí decírselo, ¿verdad? Porque ya se lo dijimos con manzanas, con peras, ya se lo dijimos con palitos, ¿verdad? Ya se lo enseñamos de todas maneras, ya hasta nos pusimos a estudiar un poquito hasta, bueno, algunos, no yo, algunos hasta estudiar el hebreo y el arameo para darle el mejor significado, pero la gente se sigue burlando de la palabra de Dios, ¿no? La gente escucha la palabra de Dios, pero aunque por un oído le entra y por otro oído le sale, ¿verdad? No hace caso de la palabra de Dios. Y hay algo, hermano, que yo le quiero dejar en su mente y en su corazón. Primeramente, que usted sepa qué es la Biblia. ¿Cuántos saben qué es la Biblia? Amén. Para nosotros, hermano, los cristianos, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos saben eso? Amén. En los tiempos proféticos, en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que Dios hablaba al hombre por los profetas, ¿verdad? Dios habló por los profetas. A través de los profetas Dios hablaba. No existía la Biblia. Pero después, hermano, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, el Señor a través de su Espíritu, hermano, inspiró a hombres a que escribieran las palabras de Dios. Que escribieran, hermano, en esos rollos, en esos pergaminos, hermano, la Biblia, que es la palabra de Dios. O sea, ellos escribieron en aquellos tiempos, no existía la imprenta y existían algunos rollos, algunos pergaminos, hermano, donde por inspiración divina, por la inspiración de Dios, usted sabe, ellos empezaron a escribir lo que Dios les empezaba a poner a través de esa inspiración divina, hermano, que escribieran. Algo que me asombra bastante, hermano, me asombra mucho, hermano, mirar que en las epístolas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos no estaban juntos, ellos no estaban sentados en una mesa grande y cada quien escribiendo un resumen de lo que habían experimentado andar con Jesús. Dice la Biblia que ellos andaban dispersos
¿verdad? Incluso el apóstol Pablo estaba preso por causa del evangelio y aún estando preso escribió cosas que concuerdan con lo que las epístolas, hermano, hablan. Y Mateo, Marco, Lucas, hermano, y Juan escriben cosas, hermano, que estaban dispersos, estaban regados, no estaban juntos. Y cuando usted lee, hermano, esas epístolas, usted se da cuenta que concuerdan en muchas cosas, aunque cada quien lo menciona a su manera, pero concuerdan los relatos, concuerdan las cosas. Sin embargo, hermano, ahí nos damos cuenta que la inspiración divina estaba presente. Dios les estaba dictando, hermano, en su corazón, en su mente, lo que tenían que escribir. Por eso, hermano, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 3, versículo 16 y 17, la traducción del lenguaje actual dice así: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. ¿Cuántos saben eso? Amén. Todo lo que está escrito en la Biblia, hermano, es el mensaje de Dios. En la versión Reina Valera, que comúnmente leemos, dice: toda escritura es inspirada por Dios. Y es útil, es útil. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es útil, Amén, hermano? Por eso no nos debemos de burlar, porque es útil. Hermano, y cuando usted no acata la palabra de Dios, hermano, esa utilidad o esa utileza que hay en la palabra de Dios, hermano, en nuestra vida viene siendo algo inútil. Por eso hay matrimonios que inútil es lo que hacen porque no obedecen la palabra de Dios. Por eso hay negocios que parece que no prosperan. Es inútil. ¿Por qué? Porque no obedece la palabra de Dios. Por eso, hermano, en la relación matrimonial, en la relación de familia, en la relación de trabajo, hay muchas cosas que las miramos como inútiles y decimos: pero ¿cómo? Si yo hago esto en la iglesia, yo hago esto en las cosas de Dios, pero es que no estás obedeciendo la palabra de Dios. Toda palabra de Dios es inspirada y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla a corregirla y para mostrarle cómo debe de vivir. Por eso es importante, hermano, que no te burles de la palabra de Dios. Porque cuando tú te burlas de la palabra de Dios, va a ser para ti, muchas cosas van a ser inútiles. Para ti, ¿verdad? Va a ser una vida difícil porque no quieres aprender. Cuando tú te burlas de la palabra de Dios, no vas a poner corrección. O sea, mire, hermano, nosotros tenemos que corregir todos los días cosas. ¿Sí o no? Amén. Todos los días tenemos que corregir algo en lo espiritual. Todos los días tenemos que corregir algo en lo físico, ¿verdad? Hace una corrección en su vida de cómo vive, cómo anda. También tiene que haber una corrección. Pero todo, hermano, cuando usted lo pone agarrado de la palabra de Dios, será más fácil corregirlo. Será más fácil, hermano, enseñarle al hermano, a la hermana, hermano, cómo se hacen las cosas cuando usted ya vive la palabra de Dios. Porque no es lo mismo decir hacer, ¿verdad? No es lo mismo decirle a la gente cómo haga, sino primero usted no lo hace. Pero uno tiene que primero hacerlo para poder enseñarlo. Y eso, hermano, cuando usted vive la palabra de Dios, es más fácil a la gente cómo debe de vivir. Por eso, hermano, muchos en la consejería, ¿verdad? Cuando vienen a consejería, siempre tenemos que sacar la palabra de Dios. Porque no somos psicólogos. El psicólogo saca sus argumentos y saca sus cuestiones que tenga que sacar, porque él no conoce la palabra de Dios. O no practica la palabra de Dios. Pero el cristiano, hermano, no usa la psicología. El cristiano usa la palabra de Dios. Traza la palabra de Dios y conforme a la palabra de Dios se nos da la corrección. ¿Cuántos saben, hermano, que en la palabra de Dios, en la Biblia, sabemos cómo debe de vivir el ser humano? ¿Cuántos saben eso? Amén. ¿Verdad que sabemos, hermano, cómo se debe de vivir? En la Biblia dice cómo debe vivir el matrimonio. No necesita ir al psicólogo para que el psicólogo, hermano, enferme más, dañe. El psicólogo, en lugar de decirle que se unan, que no se peleen, que se aman, el psicólogo le va a decir: mira, te está enfermando, esta mujer es una tóxica, déjala. O este hombre es un tóxico, déjalo. O esto no te va a servir, mira. Y empieza, hermano, el hombre a dar cosas que da el hombre. Pero la Biblia, hermano,
cuando tú la obedeces y no te burlas de la Biblia, no te burlas de la palabra de Dios, hermano, Dios te muestra cómo se debe de vivir. ¿Cómo se debe de vivir? Eso, hermano, dice la Biblia que de ese modo los servidores de Dios están completamente entregados, preparados para hacer el bien. ¿Cuánto les gustaría estar preparados para hacer el bien, hermano? Amén. Obedezcamos la palabra de Dios. Dice la Biblia que si hay algo en lo que debemos de pensar es en algo que es de buen nombre, algo que verdad que se conoce, que de buen testimonio, hermano. Y nosotros tenemos que aprender, cada uno de nosotros, a tomar la palabra de Dios, la Biblia, como lo que es, la palabra de Dios. Y no podemos quitarle ni ponerle, no podemos agregarle, no podemos, hermano, nosotros decir, ahí dice, pero yo pienso que... Porque cuando tú ya dices, ahí dice, pero yo pienso, te estás burlando de la palabra de Dios. Ahí ya estás dando muestra de que tu argumento es más importante que la palabra de Dios. Por eso hay gente, hermano, que cuando se burla de la palabra de Dios o piensa, ¿verdad?, que se está burlando de la palabra de Dios de alguna manera indirecta, ¿verdad? Dice, es que la Biblia tiene muchas contradicciones, ¿verdad? Y empieza, hermano, el hombre a burlarse, a confundirse. ¿Sabe por qué? Porque el hombre a veces quiere nomás leer la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios, pero solamente lo que le conviene. Y no, Dios dice que tiene que aprender. Ahora, el libro de Proverbios, hermano, que es donde nació para mí la enseñanza de esta tarde, hermano, está en Proverbios 13:13. ¿Qué dice Proverbios 13:13? El que desprecia la palabra, pagará por ello. El que desprecia la palabra, el que desprecia la Biblia, el que desprecia el consejo de Dios, pagará por ello, hermano. Pero el que teme, el que la obedece, el que obedece el mandamiento, recibirá recompensa. Yo le pregunto a usted, ¿qué quiere? ¿Quiere pagar o quiere recibir? Si usted quiere recibir recompensa, es mejor que usted obedezca la palabra de Dios. Todo lo que se nos enseña, hermano, todo lo que se nos enseña, hermano, dice la Biblia que tenemos que ponerlo en práctica. Si el Señor te dice, hermano, tienes que hacer esto, hazlo. Si la palabra de Dios lo dice, no lo cuestiones. No pongas, ay, pero ¿por qué yo? ¿O por qué? No, nunca cuestiones. Acata la palabra de Dios, practica la palabra de Dios, enséñale a tus hijos, hermano. Mire, por eso el mandamiento dice que debes de enseñarle a tus hijos a honrar a Dios. Y se lo enseñarás por el camino, hermano. ¿Cómo se lo enseña uno por el camino? Yo me quedé pensando, hermano, y tengo hijos. Y a veces me disculpo con ellos, ¿verdad? De alguna manera. Tengo una esposa. ¿Cómo le enseñamos a respetar la palabra de Dios a nuestros hijos? Andando en el camino. ¿Cómo se lo enseñamos? Bueno, un ejemplo sencillo, práctico, fácil es que el hijo tiene que ver que usted obedece las leyes terrenales. Cuando el hijo mira, o la hija mira, o la esposa o el esposo mira que usted obedece las leyes terrenales en la tierra, usted indirectamente le está enseñándole a su hijo que Dios puso la ley terrenal en la tierra y por eso está sujeto a la ley terrenal en la tierra. Y si usted va manejando, ¿verdad? Que yo estoy luchando con eso también, al igual que usted, ¿verdad? No nos tenemos que brincar el rojo. Al cabo nadie nos ve. Mire, yo he estado en lugares solitarios. A veces que salgo lejos, ¿verdad? Por cuestiones de trabajo visito algunas ciudades o pueblitos. Y a veces tengo que pasar por carreteras solitarias, donde llevo un crucero. Y en el crucero dice stop. Y a veces yo miro, hermano, que se mira hasta el crucero que no viene nadie. Y yo pudiera fácilmente decir, pues no viene nadie. Desde aquí estoy mirando que no viene nadie. Le sigo de frente. Si le sigo de frente, estoy burlándome de la palabra de Dios. Si voy acompañado, la persona que va acompañada, digamos un hijo o una hija, o la esposa, el esposo, ¿qué le está enseñando? Que no está respetando lo que Dios instituyó, que son las leyes terrenales. No sé si lo capta, hermano. ¿Lo capta? Amén. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos andando por el camino. Dice la Biblia, a levantarse, al acostarse, al comer. Hermano,
Al hacer cualquier cosa, ustedes tenemos que practicar la palabra de Dios y no burlarnos de ella, porque el que desprecia la palabra de Dios pagará por ello. Y a veces dicen, ¿por qué me dieron un ticket? El que te brincaste es el alto. Mire, yo a veces le doy gloria a Dios por esto, hermano, porque en Tri-Cities, y además yo no lo sé en qué lugares, porque son varios lugares, pero en Tri-Cities, en la ciudad de Tri-Cities, Washington, que es donde más he mirado eso, sé que en otras ciudades hay, pero yo le voy a decir donde yo sé, han puesto cámaras, hermano. Cámaras que cuando el hombre terrenal, bueno, el hombre pues en lo terrenal no se sujeta y se brinca a los altos, automáticamente le va a llegar un ticket a su casa. ¿A cuánto le ha llegado un ticket? No levante la mano. De esos tickets que da las camaritas esas, porque de momento usted dijo, nadie me vio, nadie está aquí, me la aviento. Y sí, usted se la puede aventar, pero pagará por ello. ¿Sí lo mira? Va a pagar por ello. Usted dice, nadie me vio. Usted dice que nadie lo vio, pero hay una cámara que automáticamente lo está viendo, y si usted se brincó el rojo, o si usted va muy recio, le van a enviar su ticket. Va a pagar por ello. Así es con Dios. A veces usted piensa que Dios no lo ve, pero cuando menos piensa, por burlarse de Dios, pagará por ello. Por eso nadie se puede burlar de Dios. A eso lo leemos, hermano. Lo leemos y hasta nos lo sabemos de memoria. Pero realmente, ¿usted está consciente de eso? Usted sabe que si usted ofende, ¿verdad? Debe de pedir perdón, y lo mismo debe hacer con Dios. Por eso, hermano, es importante este texto. Y de aquí nació esto, hermano, que le quiero compartir. Porque el hombre que desprecia la palabra de Dios pagará por ellos. ¿Cuántas veces le hemos dado consejos aquí de parte de Dios? Y quiero decir que no de parte mía, hermano, de parte de Dios. O no de parte de cualquier pastor en lo personal, de parte de Dios. Se le ha dado el mejor consejo a la congregación, el mejor consejo a la iglesia, hermano. ¿Y qué hace a veces la iglesia? Hace lo que viene parece, lo que le parece bien en gana, lo que él quiere o lo que ella quiere. Y eso, hermano, se llama burlarse de Dios. ¿Sí lo capta, hermano? Por eso a veces no hay bendición en el hogar. ¿Por qué? Porque nos burlamos. Y digo nos burlamos porque quizá yo he cometido el error también, hermano, de burlarme. Ahora sí, como dijo aquel, ¿verdad? Hombre, sin querer queriendo, ¿verdad? Me burlé y tengo que pedir perdón, tengo que arreglar. ¿Por qué? Porque lo que menos quiero es pagar por ello. Lo que menos quiero es que Dios me llame a cuentas, me reprenda, me castigue. Tengo que pagar por ello, hermano, y aunque a veces tiene que costarnos mucho, pero hay que hacerlo. Sin embargo, dice aquí, pero el que teme, esa palabra teme significa obedece, pero el que obedece el mandamiento será recompensado. Por eso, hermano, yo insisto, hermano, que usted obedezca el mandamiento de Dios, aunque nos cueste, hermano. Pero es mejor, hermano, obedecer que los muchos sacrificios. ¿Verdad que sí dice la Biblia? Es mejor obedecer, hermano. Si el Señor te dice, hazlo, hazlo. Total, Él te lo está pidiendo. ¿Verdad? Y si Él te pide, Él te va a suplir. Mire, en el libro de Éxodo encontramos en el capítulo 9, versículo 20, algo bien importante. Mire, échele lente aquí. Póngale un poquito de atención a este texto. Porque en el capítulo 9, versículo 20 del libro de Éxodo dice que entre los siervos del faraón, entre los servidores del faraón, tuvo temor, hermano, de la palabra del Señor. Hizo poner a salvo sus siervos y a sus ganados en sus casas. Mire, siervos del faraón. ¿Se acuerda que el faraón servía a otros dioses? Pero el faraón tenía gente que le servía al faraón. Pero cuando esa gente miró que el Dios de los hebreos respondía a la oración de ellos empezaron a buscar al Dios de los hebreos. Y entonces dice la Biblia que entre ellos, hermano, por eso mire, usted puede mirar a gente que aunque no es cristiana en su totalidad, no es del pueblo de Dios, pero tiene temor de Dios. No son cristianos, no son bautizados en el nombre de Jesucristo, no están escritos en el libro de la vida todavía, pero tienen temor de Dios.
Y eso es lo que me da vergüenza, hermano, que a veces un pagano, un gentil, uno que no es cristiano, le demuestre a uno que lleva el nombre del Señor, lleva el nombre de Jesucristo, cosas que no debe de hacer. No ha tenido en su trabajo un compañero que de momento le reproche, le dice, hey, ¿y por qué lo hiciste? ¿No que eres hermano? ¿Nunca le ha pasado que le haya dicho a alguien así? ¿O haya oído usted que le diga a alguien, hey, pues no que los hermanos no dicen mentiras? Hey, pues no que los hermanos no se llevan las cosas ajenas. Hey, pues no que los hermanos nunca llegan tarde al trabajo. Mire, hay gente que es sierva de Faraón. Hay gente que es sierva de Faraón y le tiene más temor a Dios que un cristiano, que uno que se dice ser cristiano. De veras. ¿No lo cree? ¿O no le ha pasado? Eso que nos debería dar algo de vergüenza, ¿no? Algo de pena, ¿verdad? Que ¿cómo es posible que este hombre, que no es ni cristiano, tenga mejor conducta que yo, que soy cristiano? ¿Cómo es posible que este hombre o mujer, ¿verdad?, lleve una vida mejor ordenada que yo, que conozco la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que este hombre o esta mujer que no conoce de la palabra de Dios, digo yo, tenga en sujeción a su esposa y a sus hijos? Y yo, que soy cristiano, ¿verdad?, ni hasta el chucho me respeta. Es que ha pasado, hermano. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque estamos o se está burlando a la persona de la palabra de Dios. Y está pagando las consecuencias. Está pagando el mal trabajo que está haciendo en la iglesia. Por eso, hermano, qué vergüenza, hermano, que otra persona que sirve al faraón, hermano, lleve mejor su vida, lleve mejor testimonio. Nos debería dar un poco de pena, hermano, que a veces ese tipo de personas, ¿verdad?, nos predican a nosotros, ahora sí que con sus hechos, ¿verdad?, nos predican a nosotros, ¿verdad?, cómo se debe de vivir, cómo se debe de comportar un cristiano. Hermano, hay mujeres que no son, mire, una vez yo conocí a una persona, hermanos, que pensé muchos años que era cristiana. Pensaba que era cristiana yo, la verdad. Y resultó diciéndome que era, ¿verdad?, pues, no cristiana, no voy a decir el nombre de la iglesia, pues, de la iglesia popular. ¿Verdad? Para no decir que católico, ¿verdad? Pero yo pensé que era cristiana, hermano, por su manera de vestir. Porque no usaba lajas, no usaba pinturas, no usaba nada, y un pelo largo, ¿verdad? Siempre con sus faldas, ¿verdad?, debajo de las rodillas, bien tapadita de sus brazos, no andaba destapada de acá, y yo pensaba que era cristiana. Y un día, hermanos, ella trabajaba en una tienda que le dicen La Pulga, allá, La Pulga, sí creo que se llama Pulga, no sé, la Atomic Food se llama, Atomic Food, ya no está esa tienda, creo. Atomic Food se llama ahí por las 4. Y yo pensé que era cristiana. Un día le dije, oiga, ¿y usted a qué iglesia va? Porque yo la miraba, ¿verdad? Ella me dijo, pues a la católica. Oh, me quedé sorprendido, hermano. Porque yo llegué a mirar a unas que decían que eran cristianas, hermano, y andaban con unos pantalones que yo no sé ni cómo se los metían o cómo se los quitaban. Bien apretados, hermano. Y eso está mal. Yo entiendo que en el trabajo tiene que usar un pantalón la mujer. Lo entiendo, lo comprendo. Estamos en Estados Unidos y aquí las leyes exigen que la mujer debe de portar un pantalón si va a trabajar en el campo, en algún lugar. Pero también tiene que ser moderado ese pantalón, si es que va a usar un pantalón en el trabajo. Modesto. Pero hay hermanas, hermano, que se salen de su manera de vestir. Y entonces yo digo, ¿cómo esta mujer se burla? Si la Biblia dice que la mujer debe de vestir con decoro, con modestia, con pudor. Y usted mira unas que se dicen ser, ¿verdad?, cristianas. El nombre que usted quiera ponerle a esa cristiana de cualquier congregación, pero que dice que conoce la palabra de Dios,
hermano, y anda, hermano, pues ya se imaginará usted cómo anda. Y da vergüenza que a veces los del mundo, los que le sirven a Faraón, se visten mejor. En cuestión a la modestia, en cuestión a tener ese pudor. Y los hombres igual, hermano. Hay hombres que de verdad deberían de tener pena para su manera de vestir. Ya me estoy metiendo en problemas con ustedes. Pero quizás o con alguien que me esté oyendo, pero tenemos que hablar la palabra de Dios, amén. Porque si queremos que la gente no se burle de la palabra de Dios, tenemos que hablarles con autoridad. La autoridad que Dios nos da, hermano, de que el hombre y la mujer deben de vestir como Dios manda. Hermano, como Dios manda. No como el mundo te quiere ver. El mundo te vende cremas y te vende pinturas y te vende esto y te vende el otro. Pero Dios dice, no, esos son los que le sirven a Faraón. ¿Quiénes eran las mujeres que se pintaban? Las que le servían a Faraón. ¿Sí se acuerdan cómo se pintaban las de Egipto? ¿Cómo se pintaban las egipcias? Y usted puede mirar a veces a alguna mujer que dice que es cristiana. Y ahí anda, hermano, ¿verdad? Con el maquillaje a todo lo que da. ¿Verdad? Con los labios bien rojos, parece que comió pitayas, hermano. Y eso tiene que darnos vergüenza. Eso significa burlarse de Dios. Por eso a veces el esposo no lo respeta a la mujer. Por eso la mujer a veces no respeta al hombre. O por eso a veces los hijos no respetan a los padres. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo la palabra de Dios, estamos burlándonos de la palabra de Dios. Pastor, váyase otra semanita, va a decir algunos, ¿verdad? Pastor, creo que le faltaron días de vacaciones. No. O estaba bravo de la salsa que comió, tampoco, hermanos. Pero quiero dejarles esto en mi corazón porque yo quiero que la iglesia sea bendecida, hermano. Amén. Pero si queremos que Dios nos siga bendiciendo como lo ha hecho, hermano, yo le animo que si queremos que Dios nos siga bendiciendo, no nos burlemos de Dios. No nos burlemos de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Miren, en el libro de Números, capítulo 15, versículo 31, dice así: porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada y su culpa caerá sobre ella. Y yo puse la imagen de uno que está tomando ahí, porque a veces nos damos cuenta que hombres que dicen que leen la palabra de Dios andan tomando. Y eso es burlarse de la palabra de Dios. Hay hombres que caen en eso, o mujeres también. Pues caen en los vicios. ¿Saben que eso Dios lo reprueba? Y recaen. Hace poco me di cuenta que alguien dijo, es que fulano entró en una depresión, pastor, y ahora le dio por tomar. Y yo le dije, ¿a poco así se curan las cosas de depresión? ¿A poco el tomar va a quitar la depresión? No. Al contrario, lo va a hundir más todavía. Pero el hombre dice, ay, es que me siento tan mal, me voy a echar una para las penas. No. Y el diablo le dice, porque las penas con alcohol son buenas, y no, es mentira del diablo. ¿Y a quiénes creen esa mentira? Por eso, hermanos, nosotros no debemos de burlarnos de la palabra de Dios, porque el que ha menospreciado la palabra de Dios, ha rompido los mandamientos de Dios, esa persona será cortada, será quitada, hermano. Es más, corre el riesgo de que su nombre sea quitado del libro de la vida. Corre ese peligro. Hay gente que le enseña que la salvación no se pierde. No haga caso a esa mentira del diablo. Hermano, la salvación se pierde. Porque al cielo no entrarán los borrachos. Al cielo no entrarán los que rompen los mandamientos. El Señor, hermano, nos dice en su palabra que debemos de vivir los mandamientos. Por eso, en 2 de Crónicas, el apóstol Pablo, a esta iglesia, en 2 de Crónicas 36, 16, mire lo que le dice. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios. Despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor, el coraje, el enojo, la ira del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio.
Yo espero que usted no esté buscando eso, hermano. Ahora, lo digo para nuestra congregación. Esperemos que no estemos buscando eso. ¿Cuántas veces se le he dicho y usted sigue la misma? Y usted sigue en la misma. Y le decimos, hermano, haga esto. Usted sigue en la misma. Encaprichado, amachado, aferrado, necio a seguir haciendo lo que a usted le parece bien. Y lo que no le parece bien, y ahí está, hermano, batallando, hermano. Desde esos tiempos, hermano, la iglesia, desde los tiempos antiguos, hermano, el apóstol Pablo está regañando a una iglesia porque continuamente se burlaban de los mensajeros. Miren, ya no nada más se burlaban de la palabra de Dios, también de los mensajeros de Dios. Alguien venía y te predicaba, te traía el mensaje de la palabra de Dios, profeta, un evangelista, hermano, o un pastor, un misionero, y tú, amén, amén, sí, amén, pero nada de obras, nada de práctica. El culto, se oyó bien bonito, el Señor nos habló fuerte. Dicen, qué fuerte nos habló, ¿verdad? Pero ¿cuántos practican la palabra de Dios? Hay un canto que se vino ahorita a la mente que dice, oh, cuán dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? ¿Se acuerdan de aquellos tiempos, ¿verdad? Que conocí la palabra del Señor? ¿Se acuerdan de ese corito? Amén. Y cuán dura es la palabra de Dios, hermano. Y cuántos gente se burla y se burla y se burla, hermano. No se carcajean, pero nomás no lo hacemos. Eso es burla. O sea, no se van a reír y jajajaja y no. Pero no, dicen, el pastor está re loco. Eso se van a veces diciendo quizás en el camino. No, ese pastor, lo que él quiere es puro dinero. No, lo que él quiere es esto. Y lo que él quiere es lo otro. No es el pastor. Es la palabra de Dios que dice, hermano, que tienes que obedecer la palabra de Dios. No todo el dinero. Es obediencia, hermano. Es sujeción. Porque continuamente se burlan de los mensajeros. Hermano, desprecian sus palabras y se mofan de sus profetas hasta que subió el coraje de Dios. Y entonces, hermano, dice la Biblia, ya no hubo remedio. Por eso, hermano, en una ocasión dice el Señor que los entregó a una mente reprobada. Ya, total, ya no quiere nada, que se pierdan, ¿verdad? Que se pierdan. Eso quieren perderse, pues que se pierdan, pues, dice el Señor. ¿Quieren castigo? ¿Quieren conocerme? ¿Quieren conocerme enojado? Dice el Señor, pues me van a conocer enojado. Y entonces el Señor descargó su ira sobre el pueblo muchas veces, hermano. No nada más, usted lo ha leído en la Biblia, hermano. Está de más que le dé un texto aquí, pero usted mira cómo Dios descargó su ira sobre Nínive, contra Sodoma y Gomorra. Y en algunas de esas ocasiones el Señor, hermano, les deja bien claro, si no se arrepienten los voy a destruir. Se burlaron, los destruyó. El Señor le dijo a Noé, haz una arca porque este pueblo me tiene hasta acá. Ya me tiene hasta la coronilla, decimos nosotros. Ya me tiene hasta el copete, ya me tiene cansado, ya me tiene harto, ya me tiene fastidiado, dice el Señor. Noé, prepárate una arca. Sí, Señor, ¿dónde? A donde no llueve, donde no hay desierto, allí prepárala. Señor, pues la voy a armar creyendo en tu palabra. Hermano, la gente se burlaba de Noé. Y ya lo he mencionado muchas veces, pero una vez más lo voy a mencionar. Cuando Noé, hermano, está ahí clavando, hermano, y haciendo la madera, la gente viene y le dice, Noé, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Es que el Señor dice que va a enviar un diluvio, va a acabar la tierra y solamente los que entren en el arca se van a salvar. ¡Estás loco, Noé!